ahora uno de circuito serie. Vamos a hacer uno de circuito serie. Vamos a hacer dos. Pero pues bueno, primero se escojan cuál quieren. A ver, creo que son del 28 al 33. Sale. El 29, profe. El 32, profe. Sí, está bien. Nada más que primero vamos a hacer uno, ¿no? Uno de los de arriba. Para que le vayamos entendiendo. El 29. Bueno, a ver. Bueno, dice, a ver, ¿quién lo quisiera leer, por favor? A ver. Una fuerza Aunque se cortó tu sonido, ingeniero. de 3 a un circuito en serie LR con 0.1 de A ver. ¿Ya se escucha bien, profe? Sí, es que como que se cortó muy feo tu sonido. A ver, es un circuito LR. Vamos a dibujarlo. Se supone que aquí tengo la pilita, ¿sí? Vamos a suponer que aquí tengo un switch. Obviamente podemos prescindir del switch, pero vamos a ponerse. Entonces, si es un circuito LR, está constituido por una resistencia y una inductancia, ¿vale? Ahí está el circuito LR. Entonces, ahora sí, me dice que es una fuerza electromotriz o FEM, así también se le conoce a veces en los libros FEM, fuerza electromotriz. ¿Qué viene siendo la fuerza electromotriz? Pues es lo que conocemos eh, como voltaje, ¿sí? Como voltaje. Cuando ustedes, por ejemplo, van y compran una pila en la, pues ya sea en una ferretería, en una tlapalería o en una tienda, pues dicen, no, pues dame una pila de 9 volts, ¿no? 9 volts. O deme una pila de 1.5, ¿sí? Ya ven que las de 9 volts son las cuadraditas. Eh, las de 1.5 pues son las cilíndricas. Y hay de varios tipos de 1.5. Están, por ejemplo, las AAA, que son las más delgaditas. Luego están las AA. Luego hay unas que son C, que son un poquito más chonchitas. Esas casi no se usan. Y están las D, que son más rechonchitas, que también son un poco más comunes que las C, pero tampoco son tan muy comunes, ¿no? Eh, esas son. Y entonces cuando tú dices 9 volts, estás diciendo la FEM o el voltaje, pues para que se entienda, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una FEM que el libro lo representa como E y dice que son 30 volts. 30 volts de corriente directa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Dice que la inductancia es de cuánto. La inductancia se representa con L. ¿Y cuánto es? Es de 0.1 Henry. 0.1 henrys y tenemos una resistencia que es de 50 ohms. 50 ohms. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos el switch. Entonces nos dice, determinar la corriente I de T si la corriente inicial, ella nos está dando una condición inicial, es 0 amperes, y nos pide que determinemos la corriente conforme el tiempo tiende a infinito. La corriente
en el infinito. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay que plantear la ecuación de un circuito LRC. Ya explicamos que esto lo hacemos aplicando la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, básicamente es suma de caídas igual a suma de elevaciones. Vamos a tener caída en la resistencia y caída en el inductor. La caída en el inductor es L di en dt, más la caída en la resistencia por la ley de Ohm es corriente por voltaje, RI. Y esas son las caídas y debe de ser igual a las elevaciones. Básicamente, esa es la ecuación de un circuito LR. Todo lo único que vamos a hacer es sustituir. Vamos a sustituir. Si yo sustituyo, pues me va a dar 0.1 di en dt más 50 por i. Y esto va a ser igual a 30. Ahí está. Si observamos, esto es una ecuación diferencial lineal. ¿La podemos resolver por variables separables? También se puede resolver por variables separables, pero la vamos a hacer como lineal, porque recuerden que no todas se pueden hacer por variables separables. Allá vimos un caso, el de las mezclas. Bien, para resolverla de forma lineal, tenemos que hacer que el coeficiente de la derivada sea 1, y para ello vamos a tener que dividir todo entre 0.1. Entonces me va a quedar así. Más 500i igual a 300. ¿Sí? Hay que ponerla en forma estándar. Acuérdense que esa es la forma estándar. Bueno, de aquí hay que sacar el factor integrante. El factor integrante es P de t, en este caso, que va a ser 500. Entonces el factor integrante va a ser e a la integral de P de t dt, que sería pues e a la 500t más c. Pero acuérdense que esa más c la dejamos hasta el final, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora es multiplicar el factor integrante por esta. Acuérdense que es aquí, en la que ya está en forma estándar. Y de esa forma, el primer miembro va a ser la diferencial del producto del factor integrante por la variable independiente. O sea que va a ser así. Y el segundo miembro va a ser lo que queda allá por el factor integrante diferencial de t. Y todo lo que vamos a hacer ahora pues es integrar ambos miembros. La integral de esto pues va a ser i de t. Bueno, sí, ya le voy a poner i de t. A fin de cuentas la corriente es función del tiempo. Profe, Bueno, lo voy a poner así. Mande. compartiendo. ¿Cómo? ¿Sigo compartiendo? No. Ok, ahí está. Entonces va a quedar e a la 500t por i igual a 300. La integral de esto, ¿cuánto me da? Me va a dar así. 500e a la 500t más c. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una cosa que les quiero comentar aquí muy importante. Y esto es importante que lo analicen para que no se vayan creando vicios. ¿A qué me refiero con que no se vayan creando vicios? Si se fijan, aquí ya estoy metiendo esta constante que incluye la de esta integral e incluye la del factor integrante. Sin embargo, 300 sobre 500 multiplicaría a la integral. Entonces, en realidad debería de ser así. Pero al multiplicar esto por esto, me va a quedar pues así. 3 quintos por la exponencial. Luego, 3 quintos por c, pues es una constante.
una constante que ya no le puedo llamar C, ya no es correcto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo le había puesto antes sin los corchetes la pura C, asumiendo que después de multiplicar me va a quedar una constante. Si se fijan cómo son pasos que en un momento dado se hacen, pero no se está consciente de que se tuvo que haber multiplicado todo. Y eso a veces crea vicios. No sé si me explique. Sí, profe, sí se explica. Entonces la idea es que esas cosas, ok, las pueden hacer pues para hacerlo más rápido, pero hay que estar conscientes de que se están haciendo pasos de forma inconsciente que a veces se harían de una forma tal que pareciera que no sé lo que hago. ¿Sí? Por eso es importante tener eso, cuidado ahí. Yo le voy a llamar A, ¿sí? Porque ya no le puedo llamar C. Bueno, y ya finalmente la corriente, ahora sí la despejo y me va a quedar 3/5, ¿verdad? Porque este exponencial va a dividir todo, entonces me va a quedar así. A ver si están de acuerdo, ¿verdad? Que me va a quedar así. Porque divido ambos miembros, ¿verdad? Entre a la 500t. Obviamente lo puedo hacer, ¿por qué? Porque nunca va a valer cero. E a la 500t nunca va a valer cero, es una exponencial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta sería la ley matemática que me proporciona la corriente en cualquier momento, en cualquier instante, en este circuito LRC. Ahora, tengo que encontrar esta constante. Hay que encontrarla. ¿Cómo le hago? Con la condición inicial. Entonces, de la condición inicial, me dice que 0 es igual a 3/5 más A por E a la menos 500 por 0. Y eso va a ser 1. Y aquí yo despejo el valor de A y me va a dar menos 3/5. ¿Sí? Entonces quiere decir que la corriente en cualquier instante es 3/5 por 1 menos E a la menos 500t. Si se fijan que, a ver, lo voy a hacer paso por paso mejor para que no haya problema. Si yo sustituyo el valor de A que acabo de obtener, me va a quedar así. ¿Verdad? Porque A me dio menos 3/5. Va a quedar así. Y lo que puedo hacer ahora es factorizar el 3/5. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sería la corriente en cualquier instante. Ahora, fíjense cómo, por eso es importante a veces ponerle aquí el switch. Se supone que yo originalmente tengo abierto el circuito. Si yo tengo abierto el circuito, no circula corriente. Y asumiría que la bobina está totalmente descargada. Totalmente descargada. ¿Sí? Bien. Pero en el momento en que yo lo cierro, el circuito, obviamente lo voy a cerrar en 0 segundos. ¿Qué va a pasar? Que como cierro el circuito, va a empezar a circular corriente en él. ¿Sí? Obviamente, en la resistencia voy a tener una caída. Una caída que está dada por esta forma. Y en la inductancia también voy a tener una caída que está dada por esta forma. Sin embargo, aquí una cosa muy importante. La caída en la resistencia es constante. ¿Por qué es constante? Porque el voltaje que yo le estoy metiendo es constante. Estos son 30 volts de corriente directa. ¿Qué significa que es corriente directa? Que la corriente solamente circula en un solo sentido, ¿no? ¿Sí? Más adelante, que cuando veamos circuitos de segundo orden, vamos a ver qué pasa si el voltaje es alterno. ¿Sí? Creo que incluso aquí también hay de alterno. A ver, ahorita lo checamos. Pero si hay alterno, pues entonces esto está cambiando de sentido.
y entonces la caída no va a ser constante. Pero en este caso sí. Sin embargo, la caída en la inductancia no es constante. No es constante en un inicio. ¿Por qué no es constante en un inicio? Porque hay una derivada. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué es? Porque la inductancia se va a empezar a cargar. ¿Sí? Se va a empezar a cargar. Entonces, si se fijan, esta corriente, al decirles yo que era constante, al decirles yo que era constante, significaba que tiene un solo sentido, porque es corriente directa. Es corriente directa. La corriente directa es aquella que lleva un solo sentido. ¿Sí? Les había dicho yo que era constante, ¿verdad? ¿Les había dicho que era constante? Sí, profe. Bueno, ojo, en un inicio no va a ser constante, pero sí va a tener el mismo sentido. ¿Por qué no va a ser constante? Aquí lo tenemos. Observen. Esto no es, esta es la corriente en el circuito, si se fijan, no es constante. No es constante. ¿Qué pasa después de mucho tiempo? ¿Qué pasa si t tiende a infinito? Si t tiende a infinito, que viene siendo la pregunta que me está haciendo el libro, la corriente después de mucho tiempo, que viene siendo el infinito, significa que va a ser 3/5 que multiplica a 1 menos c a la menos infinito, porque va a ser 500 por infinito, ¿verdad? Pues me va a dar infinito. ¿Sí? ¿Cuánto vale e a la menos infinito? E a la menos infinito es algo que tiende a cero, pero nunca va a ser cero. O sea que en el infinito prácticamente esto es cero. ¿Sí se entiende o no? Entonces, después de mucho tiempo, ¿qué significa? Que la corriente va a ser 3/5 amperes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que después de mucho tiempo, la corriente sí va a ser constante. Va a valer 3,5 amperes. Pero los primeros minutos va a estar, ¿qué cosa? Va a estar disminuyendo. ¿Por qué va a estar disminuyendo? Fíjense bien. ¿A partir de dónde empiezo yo a medir el tiempo? A partir de cero. ¿Qué significa? Significa que esta parte no la considero. Solamente considero de cero a infinito. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en t Sí, igual a profe. cero, en t igual a cero, tengo 0 amperes. En t igual a cero, tengo 0 amperes. Incluso es una condición inicial, ¿ya se fijaron? Si yo sustituyo t igual a cero aquí, me va a dar cero, porque sería 1 menos 1. 0 por 3/5, 0. Y sobre todo, pues aquí está la condición inicial. Entonces, en t igual a cero, la corriente es cero, pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué sucede? La corriente va a ir aumentando hasta que llega a 3/5 amperes. El 3/5 amperes ya se mantiene. ¿Sí se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Prácticamente, después de haber transcurrido mucho tiempo, la inductancia queda totalmente cargada, ¿sí?
queda totalmente cargada y es prácticamente como un alambre. ¿Por qué? Pues porque ya va a estar circulando la misma corriente que son 3.5 amperes, pero en un inicio hay cero. Entonces, en la inductancia hay cero, pero conforme pasa el tiempo, se empieza a cargar, va aumentando la corriente hasta llegar a 3.5 y ahí se mantiene. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, eh, este tipo de circuitos, digo, yo no sé quiénes son de electrónica, de eléctrica, mecatrónica, ¿dónde están? Aquí andamos. A ver, ya llevaste circuitos. ¿Estás llevando circuitos qué, hijo? Uno, dos, Análisis de circuitos, profe. análisis de circuitos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera llevábamos circuitos uno, circuitos 2 y circuitos 3. ¿Cómo ven? Y eso que éramos electrónicos, ¿eh? Ahorita ya nada más llevan un circuito. Circuito 1 y circuitos 2, profe. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Sí han visto esto? Porque quiero pensar que circuitos uno son circuitos de corriente directa, ¿no? Sí, profe, ya en circuito 2 se aborda lo de corriente alterna. Ajá, corriente alterna, pero ya lo empiezan a ver con fasores, sobre todo, con impedancia. O sea, ya le meten ahí los fasores, que son, pues obviamente, cantidades complejas, ¿no? Pero sí bueno, lo que pasa es que cuando ven circuitos resistivos, eh, pues obviamente ahí no entran las diferenciales. Ahí incluso creo que ven topología de redes y equivalente de Thevenin y transferencia de potencia y todas esas cosas, pero son con circuitos resistivos nada más. Pero ya cuando le meten inductancias o capacitancias, pues sí, ya se empieza a ver ya diferenciales. Yo no sé si han visto esto en circuitos. ¿Quién sí lo vio? ¿Nadie? A ver, Daniel. Sí, profe, hace 2 semestres en circuitos 2, Circuitos 2, ¿tú eres qué? electrónico. Electrónico. Bien, ¿por qué les estoy preguntando esto? Porque podemos dejar como que un proyectito que lo hagan no con protoboard, con protobar o con inductores reales y capacitores reales, porque pues yo sé que ahorita está complicado, ¿no? Que vayan allá al laboratorio y todo, y además pues ahorita pues, está complicado, pero a lo mejor lo pueden hacer con un simulador. Hay muchos simuladores en electrónica como el Multisim. Está el Multisim, creo que, bueno, pues es el más común. No sé si han utilizado a alguien este software. Sí, profe. Sí, profe. Pesado. ¿Sí lo han utilizado? Sí. Sí, profe. Entonces, pudieran, por ejemplo, hacer este circuito con el Multisim y ponerle, fíjense una cosa, ¿cómo pueden ver la corriente real? Porque obviamente recuerden que el simulador, pues se supone que te simula lo real. Generalmente el instrumento que se utiliza para medir de forma gráfica, ¿verdad? De forma gráfica, la, las señales, pues es el osciloscopio. Pero el osciloscopio solamente mide voltaje, no mide corriente. Sin embargo, podemos saber cómo sería la corriente aplicando la ley de Ohm. Eh, de hecho, le pueden poner ahí ¿cómo se llama? El osciloscopio en la resistencia. Obviamente el osciloscopio va a medir voltaje, pero básicamente la idea es que el voltaje, acuérdense que por la ley de Ohm es resistencia por corriente.
Entonces, lo que me va a dar el osciloscopio es el voltaje, ¿sí? Pero yo quiero conocer la corriente para ver si coincide con esto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues nada más lo despejas, ¿verdad? Acuérdense que el osciloscopio te grafica una señal, voltaje pico pico, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya dices, bueno, no sé, si el voltaje pico son 100 volts, entonces la corriente pues va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces sería 100 sobre 50, me da 2. ¿Sí? Para que se pueda ver precisamente que es así. Obviamente esto es una función exponencial. Si yo grafico esa función exponencial, esa solución de la ecuación diferencial, por ejemplo en el matemática, me va a quedar esto. Miren, vamos a graficarla. Para graficar una función utilizamos el comando plot. Entonces vamos a poner la función que vendría siendo 3/5 que multiplica a 1 menos e. Aquí voy a tener que agarrar la paleta. Sí están viendo ahí el matemática, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, lo estamos viendo. Sí, profe. A la menos 500t. Aquí me falta el signo menos. Y obviamente pues aquí le pongo paréntesis. 1 menos L 500t. Luego mi variable es el tiempo. Y voy a ponerlo de 0, ¿verdad? Porque pues obviamente yo empiezo en 0, los negativos no existen. De 0 a 10, a 20 segundos. Bueno, sí, a 10 segundos. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerle aquí para que se vea bonito el origen. Obviamente pues el origen está en 0, 0. Vamos a ver, miren. Vamos a tener que ponerle valores más grandotes. A ver. Uf. Creo que más grandotes. A ver. A ver, vamos a ponerle más pequeñito entonces. Nada más déjenme que se esconde esa mugre. Mm, punto 05. Uf, ahí está. Sí, porque son 3/5 por 1 menos 500t. A ver. Déjenme poner ese 3/5 así bonito. Aquí se ve muy feo. A ver. Mm,
Ah, es que no le puse el menos, por eso dije, ¿qué está pasando? ¿Sí se fijaron que no le puse aquí el menos? Luego, Sí, profe. ahora sí, ahora sí. Vean, se va a cargar muy rápido, ¿eh? Se va a cargar muy rápido. Ahí si se fijan estoy graficando la corriente de 0 a 0.05 segundos. Sí, se supone que todo esto está en segundos. Entonces, observen cómo prácticamente aquí en 0.01 prácticamente ya se cargó totalmente porque 3/5 viene siendo 0.6. Entonces aquí ya, en donde estoy poniendo la flecha, bueno, déjenme ponerle acá. Fíjense cómo aquí es donde casi ya tengo no, el 100% de la corriente máxima en el circuito. ¿Sí están de acuerdo? A ver, ahí lo voy a volver a poner. Aquí. ¿Sí están de acuerdo en este punto? Okay. ¿Sí están de acuerdo en ese puntillo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo se carga muy rápido la inductancia. Prácticamente son centésimas de segundo en la cual ya se cargó casi totalmente. O sea que en centésimas de segundo vamos a tener la corriente de 3/5 constante. Ahí. ¿Sí están de acuerdo? Oh, profe. ¿Sí? Ok, profe. Eh, ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces eso sería muy rápido. Sería muy rápido. Yo aquí se tendría que utilizar un voltaje más pequeñito. De hecho, yo no sé si recuerden acá los jóvenes de eléctrica, electrónica o mecatrónica. Hay una variable que se llama, bueno, hay un parámetro, más bien, hay un parámetro que se llama constante de tiempo. Y esa constante de tiempo es cuando se carga casi en su totalidad del dispositivo y tiene que ver, pues, por ejemplo, con la resistencia, obviamente. La resistencia es muy importante, ¿eh? Porque a fin de cuentas en un circuito la resistencia limita la corriente, limita el paso de la corriente. Es como una llave. Pensemos en un circuito hidráulico y entonces una resistencia viene siendo como la llave del agua y una inductancia, al igual que una resistencia, pues puede ser, por ejemplo, un depósito, ¿verdad? Donde se está acumulando el agua. Entonces, yo variando la resistencia, pues controlo la corriente que circula y obviamente la carga que se está almacenando en él. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿se pudiera esto visualizar, por ejemplo, bueno, hacer, por ejemplo, un circuitito sencillito? Yo creo que mejor nos esperamos cuando veamos los circuitos LRC, que esos ya van a ser circuitos de segundo orden. Estos son de primer orden. A lo mejor allá va a haber cosas más interesantes. Pero bueno, se los platicaba por si quisieran empezar a, pues a checar la cuestión del multisim, este, empezarle a menear, ¿verdad? Ya ven que ustedes son ahí, les gusta, ¿no? Andar ahí meneándole a los softwares y todo eso. Entonces, para que a lo mejor se deje como un trabajito, ¿no? Mm, algo que pudiera por ahí darles algo de calificación, ¿no? Sí, profe, estaría bien. Profe, A ver tú, joven, 233, ¿cuál? ¿O creo cuál? que van 32. ¿32? Sí, creo que sí.
Bueno, a ver quién lo... Ahora es un circuito RC. Es un circuito RC. Este fue RL. A ver cómo es. Es un circuito RC. A ver, vamos a dibujarlo. Aquí tengo la fuente de voltaje. Ahí está el switch. Normalmente. Profe, disculpe, no sé si sea yo, pero no lo veo. Ah, sí. Sí, se Y desconfiguró la algo cámara. pasó. Algo pasó. Ya se desajustó la cámara. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el Profe, circuito ya. RC es un switch normalmente abierto. Es un circuito RC. ¿Cuánto vale la resistencia? 1000 ohms, me parece. 1000. Sí, profe. 1000 ohms. Ok, ¿y una capacitancia de cuánto? 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 farads. O sea, 5 microfaradios. ¿Sí? Esto viene siendo 5 microfaradios. Bien. ¿Cuánto es la FEM? 200 volts, ¿no? Oigo, Sí, 200. bien. Entonces, un circuito RC. ¿Cuál es la ecuación para un circuito RC? Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff y ley de Ohm, es caída en el capacitor. La caída en el capacitor es Q sobre C más caída en la resistencia, pues es R por I, y esto es igual a la elevación de voltaje que es C. Sin embargo, aquí tengo dos variables eléctricas, la carga y la corriente. La idea es que sea una. Entonces, en un circuito RC, la variable que se va a escoger es la carga. La carga. Entonces, me va a quedar R por I. Y la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Más la caída en el capacitor, pues es Q sobre C. Y esto me va a dar T. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. entonces si sustituyen, les va a quedar 1000. Bueno, acá. Bueno, sí, ya aquí. dQ en dt más Q sobre 5 por 10 a la menos 6 igual a 200. Y ya dijimos que esta es una ecuación diferencial lineal, hay que resolverla, pero hay que pasar a la forma estándar. Hay que dividir todo entre 1000, ¿sí? A ver, creo que ya no checamos lo de... A ver, bueno, esto es 5 por 10 a la menos 9. Pero recuerden que es 1 sobre 5 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre 5 por 10 a la menos 9? Va a ser 100 por 10 a la menos 6. ¿O cuánto es? O sea, sí se entiende que me va a quedar 1 sobre 5 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Al dividir entre 1000. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. bien, ¿cuánto es esto?
Es 2 por 10 a la... No es... 2 por 10 a la menos 10, creo, ¿no? No. Por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. ¿Sería 200 por 10 a la menos 6? No oigo. O 2000. Creo que va a ser 2000, ¿no? Sí, es positivo. Ah, sí, cierto. Es positivo. ¿Cuánto va a ser entonces, por favor? Va a ser 2 por 10 a la... 2 por 10 a la 8. 2 por 10 a la 8, ¿verdad? Yo les había dicho a la menos 8, pero es 2 por 10 a la 8. Que viene siendo 20 por 10 a la 9. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Y luego, 200 entre 1000 es 0.2. ¿Estamos de acuerdo que así queda o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe, sí. Entonces el factor integrante va a ser así. Ese va a ser el factor integrante. Si multiplico el factor integrante por esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a quedar así. Y luego ya en el segundo miembro me va a quedar así. Es 20, ¿verdad? Es 20 por 10 a la 9. ¿Sí es 20 por 10 a la 9? No oigo. Sí, profe, 20. Me va a quedar así. dt. Entonces, si integramos ambos miembros, ¿están de acuerdo que me va a quedar así, no? Me va a quedar así. 0.2 sobre 20 por 10 a la 9. Aquí me falta la T, perdón, disculpe. Por E a la 20 por 10 a la 9T. Más C. ¿Sí están de acuerdo que así va a quedar? Oigo. Sí, profe. De acuerdo. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto es 0.2 sobre 20 por 10 a la 9? 0.2 sobre 20 por 10 a la 9. A mí me da que es 1 por 10 a la menos 11. O 1 10 por por 10, 10 a la menos 12. o sea, 10 por, bueno, 1 por 10 a la menos 11, ok. Vamos a dejarlo así. Voy a dividir ambos miembros entre la exponencial, entonces aquí se va a cancelar, me va a quedar nada más esto, y aquí me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora, ya no nos va a dar tiempo, porque ya son las 7:02. Vamos a dejarle aquí, lo concluimos mañana, ¿no? Sí, ¿Sí profe. están de acuerdo? Parece. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí, de hecho voy a tomarle foto, o si no lo volvemos a explicar, no hay problema, pero le voy a tomar foto para compartírselas y mañana continuamos, porque sí, nos van a faltar como 15 minutos, 10 minutos mínimo, entonces sí, pues ya, me voy a comer mucho de su tiempo. Vamos a dejarle aquí, ¿no? Y mañana continuamos. Que pasen buena tarde. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Sí, profe. Bueno, profe, gracias.